¿Quieres saber cuál es la profundidad óptima o quieres saber cuál es la mejor profundidad para poder realizar la construcción de una casa de 2 niveles? Para esto debes de considerar 3 tipos de factores para poder saber cuál es la profundidad ideal para una construcción de 2 niveles. Estos 3 factores son sistema constructivo, que va relacionado con el peso de la construcción, tipo de suelo que tengas por debajo de tu construcción y el ancho o sistema de fundaciones, zapatas o bases que puedes utilizar para poder compensar, que van relacionados unos con otros. En este video te voy a explicar. Hola y bienvenidos a Arquitecto Gratis, yo soy Haled y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la profundidad de zapatas para una construcción de 2 niveles. Acompáñame que vamos a empezar, manos a la obra. Dentro de los 3 factores que dije inicialmente que tienen que ver con determinar a qué profundidad va a ser el hueco para tu zapata, debemos de tener en cuenta que si utilizamos el sistema constructivo, que es de hormigón armado, es un sistema constructivo que pesa más que un sistema metálico o construcciones alivianadas. Como primer factor es determinar qué sistema constructivo vamos a utilizar. En este caso voy a hablar sobre el concreto. Esta casa de 2 niveles tiene un peso aproximado de 50 toneladas y por lo tanto el suelo que vamos a tener por debajo debe de ser capaz de aguantar y soportar esta cantidad de peso. Si no sucede esto, nuestra casa puede hundirse, inclinarse, aparecer grietas, etc. Ya tenemos un video donde explicamos mejor qué profundidad debe de tener las zapatas para las casas de un nivel. Y si lo quieres ver, te lo dejo aquí. Y quiero que entiendas cómo funciona esta zapata. Esta base que le vas a poner a tu casa, lo que va a hacer es transmitir, conducir el peso de tu construcción a la tierra, al suelo que tienes, de todas las formas, en todos los sentidos, no solamente en estos 3 sentidos, sino en todos los sentidos posibles. Por eso, si tienes muros de contención, si estás al lado de un río, si estás al lado de un acantilado o en una montaña, o si tu terreno es plano, todo eso influye a la hora de comprender cómo vas a realizar las fundaciones y cimientos para tu casa. Y para esto siempre los gráficos funcionan mejor. Cuando tenemos una zapata aislada, no importa la profundidad del estrato duro donde vayamos a realizar nuestra base o cimentación, cuando tenemos este tipo de estructura, los esfuerzos van de forma puntual. Por eso se necesita que el suelo por debajo de este sea más resistente o más duro que en los otros sistemas de fundaciones, cimentación o bases. A diferencia de cuando tenemos una zapata corrida, al extender el área de contacto con nuestro suelo, la transmisión o la conducción del peso de la construcción se disipa y se distribuye a lo largo de esta cimentación, de esta zapata corrida, ¿sí? En ambos sentidos, en todos los sentidos posibles. Por eso este tipo de cimentación es ideal para cuando los terrenos no son del todo duros, tenemos terrenos blandos y podemos compartir mejor el peso de la construcción. Y por último, la losa de cimentación, donde ya se crea una superficie más grande y donde podemos ver que la estructura ya va a tener por sí sola una estabilidad. Obviamente depende también del suelo, pero tienes más área, por lo tanto el suelo pues ya no tiene que ser tan resistente para cuando hacemos este tipo de losas de cimentación. No es lo mismo que tengas un plinto o una zapata aislada. Si tienes ahí un problema, la casa se hunde allí. En cambio, si tienes una losa de cimentación, si el terreno en esta esquina no es bueno, pues la losa de cimentación no va a permitir que se hunda, ya que va a mantener por peso de la casa la estructura y no va a haber asentamientos importantes. O sea, obviamente que si tienes un socavón, pues ahí sí ya es otra cosa, pero no estamos hablando de eso de allí. ¿De acuerdo? Para las casas de 2 niveles, la profundidad de la zapata tiene que ser medida a partir de la retirada o quitada de toda la capa vegetal que no debe de ser utilizada para lo que van a ser las bases, fundaciones o cimientos de nuestra construcción. Una vez retirada toda la capa vegetal, si es de 30, 40 o 50 centímetros, la profundidad va a ir en función de
la tierra dura que encuentres. Existen 3 tipos de terrenos que son duros, semiduros y blandos. Los duros y los semiduros son óptimos y muy buenos para poder construir. Y esto lo puedes determinar realizando un estudio de suelo, que es caro, o también puedes realizar huecos o calicatas para poder saber cuál es el estado de tu suelo o cuál es la composición de tu suelo que va a hacer que reciba el peso de toda la casa. Si lo que estás pensando en construir, ya tienes tu proyecto, ya tienes tus planos, pero quieres saber a qué profundidad debes de realizar las zapatas, va a depender del peso que tenga tu construcción. Y esto, como lo dije al comienzo del video, está directamente relacionado al tipo de sistema constructivo que vas a utilizar. Si vas a utilizar una casa de concreto, toda de concreto, pilares de concreto, vigas, losa, este sistema constructivo tiene más peso que los otros sistemas constructivos que puedas utilizar, tanto sistemas metálicos como el steel frame, etc. Es por esto que este tipo de construcciones de concreto tiene un peso de 25 toneladas aproximadamente, sin contar el mobiliario que le vayas a poner, sin contar que le vas a hacer una losa por encima para una terraza o que lo vas a cambiar y le vas a poner un techo a 2 aguas más ligero. Pero aparte de este factor, con respecto al peso de la construcción, está el tipo de terreno, de suelo, la composición de qué se compone el suelo que va a estar debajo de tu construcción, cómo es, qué resiste, cuánto aguanta. Esto es lo que tienes que determinar y saber. Hay varios métodos para poder saber y uno de ellos es de pago. Obviamente, puedes contratar a una empresa que se dedique a hacer estudios de suelos y ellos te entregan un informe si es capaz este terreno de soportar el peso de tu construcción. Ahora, hay otras opciones que no son de pago que puedes utilizar en caso de construcciones de un nivel, ya que el estudio de suelo pues es caro y puede rondar aquí en Guayaquil, Ecuador, los $1,000 a $1,500 por determinar cuál es la dureza y composición de tu suelo. Si vas a construir en un terreno medianero en las ciudades, por lo general tienes construcciones alrededor y estas construcciones ya tienen ciertos niveles. Si las construcciones que están al lado de tu terreno ya son de un nivel o pueden ser de 2 o 3 niveles, eso quiere decir, no es una norma general, pero sí quiere decir que tu construcción también va a poder resistir el peso al igual que las construcciones que tienes alrededor. Si no es el caso, si tu construcción está fuera del área urbana y está en el campo y quieres saber qué tipo de suelo tienes, pues puedes realizar unas excavaciones que se conocen como calicatas, unos huecos en las tierras de forma aleatoria. Mejor saber si donde vas a poner tu zapata o cimiento o fundación, mejor hacer el hueco en esa zona de allí para poder ver si el terreno por debajo es duro. Dicho esto, ¿cómo podemos determinar qué tipo de suelo tenemos? Pues cuando estamos realizando las excavaciones, el suelo debe de ser lo suficientemente duro para que cuando estamos haciendo el hueco, ya sea con nuestra barreta o con nuestro pico, cada vez que le damos, ya lo que hacemos es simplemente arañar o rasgar el borde de nuestro terreno. ¿Sí? En este caso la superficie se araña, un pedacito sale, le das durísimo con un combo o con la barreta le das durísimo y simplemente lo que haces es despostillarlo. Ahí ya podríamos considerar que es un suelo 10 puntos pepa para poder construir. Si no es el caso, tenemos que seguir realizando nuestras excavaciones. Cuando las excavaciones ya son muy profundas, sobrepasan los 2 niveles de profundidad, debemos de tener cuidado de apuntalar las paredes a los costados para que la tierra no se desborone y pueda tapar o sepultar a alguien que esté realizando las excavaciones. Y en ese caso ya existe otras formas de poder mejorar el suelo para poder tener un terreno resistente. La medida de la zapata para este tipo de terreno puede rondar el 1,20 o el 1,60 y puede ser del tipo aislada, que es como la que estás viendo, o del tipo corrida. Si tienes un suelo blando, podrías utilizar zapata corrida. Si tienes un suelo duro, podrías utilizar zapata aislada, que es más económica. Como te decía, debes de seguir excavando hasta poder encontrar un terreno duro. Cuando encuentres el terreno duro, el estrato de terreno duro, no importa la profundidad a la que lo encuentres, a partir de allí tienes que bajar 40 centímetros de terreno duro. Ahí es donde te cuesta, donde estás sudando la gota gorda. Ese es el momento de poder realizar una buena excavación, 40 centímetros por debajo de eso, para poder sembrar
y dejar lista y segura nuestra zapata. Puede ser este hueco más grande que la zapata, de 1,20 o de 1,40 para casas de 2 niveles. Y recuerda siempre realizar tus excavaciones desde el nivel de suelo o tierra terminado, el nivel de capa vegetal, de quitarla toda, siempre dejarla más grande que el siguiente nivel blando, que no es bueno para construir, ya que todavía es fácil poder excavar. Vuelves a dejar más grande que el hueco resultante de nuestra zapata, de esta forma escalonada, para que la tierra no se vaya a desmoronar. Si tu tierra se desmorona, no es buena señal y tienes que seguir excavando. Si la tierra ya se empieza a quedar, las paredes ya empiezan a sostenerse solas, es otro de los puntos o claves que puedes identificar para saber si este terreno es apto. Bueno, señores, eso ha sido todo. Espero que te haya gustado este video. Iremos subiendo más información con respecto a las profundidades de las zapatas, hablando específicamente de cada una, ya que existen varios tipos de factores que pueden influir y las preguntas que ustedes realizan son de diferente índole. Así que te recuerdo que puedes hacer 3 cosas. Te puedes suscribir, darle like y hacerte miembro de este canal donde puedes tener tu asesoría personalizada y poder construir seguros como estos señores que están aquí, que realizan sus construcciones y construyen seguros con nosotros. En el siguiente video vamos a hablar sobre la profundidad de zapatas aisladas para casas de 3 niveles. Si te interesa, no te lo pierdas. Chau. Si quieres información más detallada, visita la página web arquitectogratis.com. Y si quieres tener información a la mano, descárgate el acceso rápido y podrás disfrutar de contenido que te puede servir para tu construcción.